Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionada porque tenemos un tema que no saben. Me tiene pero con el corazón en un puño. Ya saben, siempre estamos al tanto de todo lo que pasa con nuestros actores favoritos, de los chismes, de los romances. Y hoy vamos a hablar de uno de esos bombazos que nos dejaron a todos con la boca abierta. Prepárense porque el chisme está bueno y créanme, no se van a querer perder ni un segundo de este vídeo. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que sacudió el mundo de las telenovelas turcas el 6 de septiembre de 2025. ¿Recuerdan esa fecha? Claro que sí. El día en que el Internet explotó, las redes sociales enloquecieron y los corazones de miles, millones de fans en todo el mundo se detuvieron por un instante. ¿Por qué? Pues porque la noticia bomba era oficial. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, dos de los rostros más famosos y hasta ese momento, aparentemente solteros, estaban juntos. Imagínense la locura. Can Yaman, el hombre que nos robó el aliento con su papel en Erkencikus, con esa mirada que te hipnotizaba y ese físico que hay, por Dios, y Demet Özdemir, nuestra Sanem, la chica dulce, alegre, con esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Juntos. ¿Podían creerlo? Yo honestamente no. Aunque debo confesar que en el fondo, siempre hubo una pequeña vocecita que susurraba, ojalá. La historia de Can y Demet es para muchos un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Erkencikus, donde la química entre ellos era innegable. Se dice que la energía que transmitían en pantalla era tan palpable que incluso el equipo de rodaje se veía afectado. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que trascendía las cámaras y los guiones. ¿Amor? ¿Amistad? ¿Profesionalismo? En ese momento, nadie lo sabía con certeza. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular casi de inmediato. Los fanáticos, como siempre, fueron los primeros en notar los detalles, miradas cómplices, sonrisas que duraban más de lo necesario, fotos en redes sociales con mensajes ambiguos. Todo era analizado al milímetro, cada gesto, cada palabra, cada like. Y claro, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Estaban juntos? ¿Era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O simplemente eran muy buenos amigos? En ese momento, ambos actores negaron categóricamente cualquier relación. Declaraciones, entrevistas, fotos, todo parecía indicar que solo eran compañeros de trabajo. Y claro, el tiempo pasó, la serie terminó, y cada uno siguió su camino. Can Yaman, en su afán de crecer profesionalmente, se mudó a Italia, protagonizando proyectos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes del momento. Pero como suele suceder en estos casos, el destino tenía otros planes. Los rumores nunca se extinguieron del todo. Siempre hubo una chispa, un recuerdo, una esperanza en el corazón de los fans. Y de vez en cuando alguna foto, algún comentario volvía a encender la llama de la ilusión. Las redes sociales, como un caldo de cultivo para la fantasía, se llenaban de *edits* de ellos, vídeos recopilando sus mejores momentos en la serie, y análisis profundos de cada interacción fuera del set. Los fanáticos, armados con su instinto detectivesco, buscaban cualquier pista, cualquier señal que confirmara sus esperanzas. ¿Un gesto en una alfombra roja? ¿Una publicación con un emoji sospechoso? Todo era material para alimentar la llama del romance soñado. Can Yaman, con su éxito internacional, se convirtió en un ídolo. Su nombre resonaba en Italia, España, Latinoamérica. Su físico escultural y su carisma lo catapultaron a la fama mundial. Las revistas del corazón lo seguían a cada paso, y cada nueva conquista alimentaba la expectativa de los fans. ¿Quién sería la afortunada? ¿Alguien que compartiera su vida, su pasión por la actuación, su gusto por la aventura? Los rumores sobre sus supuestos romances llenaban portadas, pero nada se comparaba con la esperanza de verlo junto a Demet. Demet Özdemir, por su parte, continuaba su ascenso meteórico en Turquía. Sus nuevas series eran un éxito rotundo, y su nombre era sinónimo de talento y belleza. Su estilo fresco y elegante la convertía en un referente de la moda. Los diseñadores la adoraban, y cada evento al que asistía era una oportunidad para deslumbrar al público.
Aunque se le relacionó con algunos actores y personalidades, la chispa con Can parecía ser incomparable. Y así llegamos a ese fatídico 6 de septiembre de 2025. ¿Cómo se filtró la noticia? Bueno, esa es otra historia llena de misterio y especulación. Dicen que fue una simple foto, que se filtró a la prensa turca. Una foto que los mostraba juntos, abrazados, sonriendo, en un lugar romántico, y besándose. La imagen, tomada en secreto, en un elegante restaurante con vistas al Bósforo, parecía confirmar lo que muchos anhelaban en secreto. El caos. El pánico. La euforia. Las redes sociales se incendiaron en cuestión de minutos. Los hashtags se multiplicaron, los memes inundaron las plataformas, y las noticias volaron por todo el mundo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los portales de noticias se actualizaron constantemente. Era la noticia del momento. Los titulares clamaban Can Yaman y Demet Özdemir, finalmente juntos, el secreto mejor guardado de Turquía sale a la luz, la pareja de ensueño de Erkenci se hace realidad. La imagen filtrada desencadenó una tormenta perfecta. Los fans, divididos entre la incredulidad y la alegría desbordante, inundaron las redes con sus reacciones. Los *edits* y los vídeos se multiplicaron por miles. Las cuentas de fans, hasta entonces dedicadas a la serie, explotaron en actividad. Se crearon nuevos grupos, se reactivaron los antiguos, y la euforia era palpable en cada publicación. ¿Qué ocurrió después? La confirmación, por supuesto. Después de horas de silencio y especulaciones, tanto Can como Demet confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. Publicaron fotos juntos con mensajes llenos de amor y complicidad. La declaración de amor más esperada por todos los fans de las novelas turcas. La imagen que eligieron para oficializar su relación fue una foto tomada en un jardín, a la luz del atardecer. Se veían radiantes, felices y enamorados. El mensaje de Can era simple pero contundente: mi Sanem. Mi todo. Demet, por su parte, escribió: mi Can. Mi amor. Imaginen la emoción. La felicidad. Después de tantos años, después de tanta espera, después de tantos rumores, era real. Eran pareja. Y no cualquier pareja, sino la pareja que todos habíamos soñado. La confirmación oficial desató una ola de alegría en todo el mundo. Los fans celebraron en las redes, en los foros, en los grupos de conversación. Se compartieron mensajes de felicitación, poemas de amor, y hasta se organizaron fiestas temáticas para celebrar el romance. Pero como toda historia, esta también tuvo su lado oscuro. La noticia generó reacciones encontradas. Por un lado, la alegría y el apoyo incondicional de los fans, que celebraron el amor de sus ídolos y les desearon lo mejor. Por otro lado, la envidia, los celos y la especulación. Algunos cuestionaron la veracidad de la relación, otros se dedicaron a buscar fallos, a criticar cada gesto, cada palabra, cada foto. Las redes sociales, que habían sido un torrente de alegría, se vieron empañadas por comentarios negativos y rumores malintencionados. La presión mediática fue enorme. Cada paso que daban, cada decisión que tomaban, era analizada con lupa. Las revistas del corazón, los paparazzi, todos querían una exclusiva. Y claro, la privacidad se convirtió en un bien escaso. Los paparazzis los perseguían día y noche y las fotos robadas se convertían en portadas. Las entrevistas se multiplicaron y las preguntas sobre su relación eran constantes. Pero a pesar de todo, Can y Demet supieron mantener la calma y la cordura. Se mantuvieron firmes en su amor, se apoyaron mutuamente y trataron de llevar su relación de la forma más normal posible. Decidieron no esconderse, pero tampoco exhibir su amor en exceso. Buscaron el equilibrio, la privacidad que les permitiera disfrutar de su relación sin renunciar a sus carreras ni a sus vidas personales. La pareja se convirtió en la favorita de los medios y de las marcas. Las propuestas publicitarias se multiplicaron, y Can y Demet protagonizaron campañas juntos, mostrando al mundo su complicidad y su amor. Sus apariciones en eventos públicos eran esperadas con ansias, y cada vez que se les veía juntos, las redes sociales estallaban. La relación de Can y Demet no fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentar desafíos como la distancia, la fama y la presión mediática. Can, con su carrera internacional, viajaba constantemente. Demet, con sus compromisos en Turquía, se quedaba en casa.
La distancia física se convirtió en un obstáculo, pero también en una oportunidad para fortalecer su amor. Pero, ¿cómo ha evolucionado su relación en los años siguientes? Han logrado mantener la llama del amor encendida en medio de la vorágine de la fama. Han logrado construir una relación sólida y duradera. En los años que siguieron a su confirmación, Can y Demet se convirtieron en un ejemplo de pareja. A pesar de la presión mediática, lograron mantener su amor, y su relación se fortaleció con el tiempo. Superaron la distancia, aprendieron a comunicarse y a apoyarse mutuamente. Su relación ha pasado por diversas etapas. Hubo momentos de felicidad, momentos de crisis, momentos de incertidumbre. Hubo rumores de separación, y también rumores de boda. Pero a pesar de todo, Can y Demet siempre han estado juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En 2028, después de años de relación, Can y Demet decidieron dar el siguiente paso. Se casaron en una ceremonia íntima y romántica, rodeados de sus seres queridos. La boda, celebrada en un lugar paradisíaco, fue un evento inolvidable. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, y los fans de todo el mundo celebraron la felicidad de sus ídolos. La boda de Can y Demet fue el acontecimiento del año. Las revistas del corazón dedicaron portadas, y los medios de comunicación cubrieron el evento en detalle. La ceremonia, celebrada en un jardín con vistas al mar, fue un sueño hecho realidad. Demet, radiante con su vestido de novia, y Can, emocionado y enamorado, sellaron su amor ante el mundo. Después de la boda, Can y Demet decidieron formar una familia. En 2030 dieron la bienvenida a su primer hijo, una niña llamada Leila. La llegada de Leila llenó de alegría sus vidas, y los convirtió en una familia feliz. La llegada de Leila marcó un antes y un después en sus vidas. Se centraron en criar a su hija, sin descuidar sus carreras profesionales. Can y Demet demostraron que es posible compaginar la vida familiar con la vida profesional. Hoy en día, la relación de Can y Demet sigue siendo un tema de debate y fascinación para los fans de las novelas turcas. Son una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Han demostrado que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una telenovela. Y han inspirado a millones de personas a creer en el amor, en la esperanza y en los sueños. Su historia es un recordatorio de que los sueños pueden hacerse realidad, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Han demostrado que el amor, la perseverancia y la confianza son la clave para construir una relación duradera. Pero, ¿qué podemos esperar de esta pareja en el futuro? ¿Qué nuevos proyectos nos sorprenderán? ¿Seguirán juntos por muchos años más? La respuesta a estas preguntas solo la tiene el tiempo. Lo que sí es seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir seguirán siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo. Su historia es un testimonio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, con esfuerzo y dedicación, puede perdurar a través del tiempo. Han demostrado que los cuentos de hadas no son solo para los libros, sino que pueden convertirse en una realidad. Y han enseñado a millones de personas a creer en el amor, a luchar por sus sueños y a nunca perder la esperanza. Y ahora, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les sorprendió la noticia del 6 de septiembre de 2025? ¿Qué opinan sobre su relación? ¿Creen que su amor es un cuento de hadas real? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme sus teorías, sus opiniones, sus expectativas. No se guarden nada. Y para que este vídeo sea aún más completo, me gustaría agregar algunas reflexiones sobre el impacto de su relación en el mundo de las telenovelas turcas y en la sociedad en general. El fenómeno Kandem trascendió las fronteras de la ficción. Su amor fue celebrado como una esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a la persona ideal y construir una relación duradera, a pesar de las adversidades. Su historia inspiró a muchos jóvenes a creer en el amor, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante los obstáculos. La pareja se convirtió en un ejemplo a seguir, un símbolo de esperanza para aquellos que buscaban el amor. Además, la relación de Can y Demet tuvo un impacto significativo en la industria de las telenovelas turcas. Su éxito demostró que el público busca historias reales, auténticas, que conecten con sus emociones. La química que tenían en pantalla, y que luego se materializó en su vida real, fue clave para el éxito de Erkenci Kuş, y por extensión, para el auge de las telenovelas turcas en todo el mundo.
Su historia también desafió los estereotipos de género. Tanto Can como Demet son figuras públicas que han sabido equilibrar su vida profesional con su vida personal, demostrando que es posible ser exitoso en tu carrera y al mismo tiempo construir una familia. La pareja también se involucró en causas sociales. Utilizaron su fama para apoyar organizaciones benéficas y para promover mensajes de inclusión, igualdad y respeto. Su compromiso con causas sociales los convirtió en un ejemplo a seguir para sus fans y para la sociedad en general. Para finalizar, es importante resaltar la importancia del respeto y la privacidad en las relaciones públicas. Aunque la vida de Can y Demet está expuesta al ojo público, es fundamental respetar su derecho a la privacidad y a la libertad de vivir su amor de la forma que consideren más adecuada. No olvidemos que el amor es un misterio fascinante y que a veces, las historias más increíbles son las que menos esperamos. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el maravilloso mundo de las novelas turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.